Es la noche de César. Recarte responde. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con las preguntas que le formulan los oyentes y los televidentes a don Alberto Recarte. Esta nos la envía Arcadi de Valencia y dice: la semana pasada comentó que el incremento de los tipos sobre las rentas de capital no dificultaba la captación de nuevo ahorro, pero los ahorradores nacionales o internacionales ¿no estarán menos atraídos a ahorrar e invertir en España con semejante tributación? Primero, sí estarán y están seguro menos atraídos. Pero yo entiendo que un inversor, la razón principal por la que invierte no es tanto la tributación, que afecta, pero que es marginal en este caso, porque estamos hablando de una renta que efectivamente puede llegar al 50 y tantos %, o de unas rentas de capital, si son dividendos lo que se reparten, que puede llegar al 27%. Pero yo creo que a un inversor le importa mucho más la viabilidad del negocio, el creer o el suponer que puede crecer sus ventas a lo mejor un 5, un 10, un 15 o un 20% anual, que hay un mercado, que ese mercado se puede atacar y se puede conseguir una cuota importante, que desde España se podría exportar a terceros países o no, y para eso es mucho más importante, entiendo yo, que se puedan fijar salarios de acuerdo a la productividad, que las cotizaciones sociales no sean tan altas como lo que son, como la capacidad de toma de decisiones del empresario sea más efectiva, como que en el caso de pérdidas la empresa pueda no verse obligada a subir los salarios, como ocurre en la actualidad con todo el sistema de convenios colectivos. Esos factores, desde mi punto, más un impuesto de sociedades que sea más reducido que el que tenemos en España en este momento. Yo creo que todos esos factores afectan mucho más que el tema de la imposición sobre las rentas de capital y sobre las rentas del trabajo, que por supuesto también influyen, pero yo entiendo que el otro, la viabilidad de la empresa, la posibilidad de mantenerse y de crecer, es mucho más importante, porque por definición un empresario, el que hace una inversión directa o el que toma una participación en una empresa con carácter continuo, no mira 2 años, ni 3, ni 4 años, está mirando a 5 o 10 años de plazo. Y en ese horizonte es en el que la economía española no sale bien, y por eso es tan importante lo otro, y esto que es importante, esta nueva imposición, lo es menos de lo que parece. Nos envía Carmen desde Madrid una pregunta que queda formulada de la siguiente manera: ¿los salarios en España deberían subir, congelarse o bajar? He oído opiniones para todos los gustos. Pues yo creo que los salarios deberían adecuarse a la productividad de cada empresa. ¿Cómo se mide la productividad? Pues las empresas que son capaces de ganar un mínimo de dinero para por lo menos poder retribuir al capital, digamos, un 4%, un 5%, un 8%, no estamos hablando de nada extraordinario. Yo creo que esa quizá es la mejor medida, que tienen dinero suficiente para pagar los salarios, para pagar los intereses sobre las deudas, para pagar a sus proveedores y sus acreedores. Esa empresa, si es una empresa que tiene a lo mejor un beneficio de un 20, un 30 o un 40% sobre su cifra de ventas, por supuesto que puede subir los salarios, y yo creo que terminaría por subirlos, probablemente. Una empresa que pierde dinero no tiene una lógica que mantenga los salarios, porque si los mantiene mucho tiempo, esa empresa desaparece y todo el mundo pierde su empleo, que es la tragedia de hacerle caso a los sindicatos y de imponer automáticamente, ya sea congelaciones, ya sea subidas moderadas o subidas altas en los salarios. No hay forma de acertar con ese tema. Solo se puede medir a nivel empresarial, y por eso solo el empresario por una parte y los representantes de los trabajadores a nivel de esa empresa tienen los elementos de juicio suficientes para saber si efectivamente los salarios se pueden subir, hay que mantenerlos o hay que bajarlos. Y en muchos casos lo que ocurre es que los trabajadores están dispuestos a aceptar reducciones de salarios antes que poner en riesgo la vida de la empresa, y los sindicatos no les dejan. Nos envía Lorena desde Castellón la siguiente pregunta: ¿está a favor del rescate de las autonomías planteado por el Partido Popular, o sería mejor dejarlas quebrar como sucede con los estados en Estados Unidos? En estas circunstancias en las que estamos, no se puede dejar quebrar a nadie. La situación en España es muy parecida a la del sistema financiero internacional, que no aceptó la quiebra de Lehman, estuvo a punto de quebrar todo el sistema financiero internacional. En el caso de España, la situación es tan complicada y tan grave que si una autonomía suspendiera pagos, lo que ocurriría sería que
el resto de las autonomías y el propio Estado español probablemente dejaría de tener financiación. Y por tanto, pues ahí el actual gobierno, igual que el anterior, están en una situación, en un catch imposible de superar. El gobierno ha tomado una decisión que explicaba el otro día Montoro, sin explicarlo de esta forma ni decirlo tan abiertamente, y es que a partir de ahora no van a emitir deuda, en principio, o ya se verá cuándo, ni los ayuntamientos ni las autonomías. Va a emitir deuda el ICO y el gobierno es el que va a dar dinero a las autonomías, les va a traspasar ese dinero a través de líneas de crédito. ¿Por qué? Hoy por hoy ya casi ninguna autonomía tiene capacidad de endeudamiento. En la medida en que van venciendo los créditos que tiene concedidos, que a lo mejor en una autonomía cualquiera pues puede ser el 10%, el 20% o el 30% de su presupuesto, esos vencimientos, incluso aunque la autonomía de que se trate esté pagando bien, no se pueden renovar porque la banca no se lo renueva. Y por tanto es una situación que no se justifica desde un punto de vista de solvencia de la autonomía, sino que es un puro problema de liquidez y de desconfianza. En una situación tan extrema, yo creo que sí es lógico que sea el Estado el que intervenga, y además en esta ocasión se puede utilizar esa intervención para imponer un control al que obliga la Constitución española y que no se ha desarrollado hasta ahora. Hay al menos 4 o 5 artículos de la Constitución que obligan al Estado a intervenir las cuentas de las autonomías y de las corporaciones locales, ya lo están. Yo creo que es de la necesidad hay que hacer virtud, y yo creo que es el momento de que efectivamente el Estado sea directamente a través del Tesoro o el ICO el que se endeude y deje el dinero a las autonomías siempre que cumplan ciertos requisitos. Por supuesto, no se trata de salvarlas, pero es que la diferencia con el endeudamiento habitual hasta ahora de las autonomías es que el Estado puede sujetar el gasto de las autonomías por el simple procedimiento de no traspasarle el porcentaje que está autorizado y que les corresponde por ley, siempre que cumplan determinados criterios del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, que es de lo que viven, que significa entre el 80 y el 90% de los ingresos totales de la mayor parte de las autonomías. Por tanto, la Administración central, el Gobierno, tiene la sartén por el mango para poner orden en las cuentas de las autonomías. Jairo de Madrid nos envía la siguiente pregunta. En el mejor de los casos quedan por recortar alrededor de 30.000 millones de euros para alcanzar el objetivo de déficit de este año. ¿De dónde obtendría específicamente esos recursos? Pues no lo sé. Yo la verdad es que las cifras no es muy diferente de la que yo creo que va a producirse. Antes hacíamos referencia a que entre crecer el 2,3, como había previsto el gobierno del PSOE para este año, o reducirse el 1,7, como dice el Fondo Monetario, aunque al final sea un poco menos, que yo creo que será menos, pero una diferencia de un 3%, bueno, es que en ingresos públicos puede traducirse en 10.000 millones de euros menos de ingresos, y por tanto a lo mejor no estamos hablando ni siquiera de 30.000, sino de 40.000 millones de euros. Claro. Yo creo que hace falta tomar más decisiones que van a pasar necesariamente por la subida de otros impuestos, como el IVA y los impuestos especiales, y reducción de gastos, podando el número de empresas públicas, no ya en lo que dice el Gobierno, que se ha comprometido a cumplir el programa que aprobó el PSOE, sino ir mucho más allá, y probablemente pues tendrá que tocar las inversiones públicas mucho más de lo que se ha tocado hasta ahora, que aunque parezca mentira, todavía hay margen ahí, y es de lo único en lo que se puede echar mano rápidamente, y tendrá que retocar el tema de gastos de personal y de gastos de funcionamiento de todas las administraciones. Y eso pues va a ser muy duro y muy costoso en términos de empleo, en términos de crecimiento este año, aunque a medio plazo, a partir del año que viene o del otro, la situación se estabilice y le venga bien a la economía española esas decisiones de control de gasto hoy. Pero en 2012, la reducción del gasto a la que se ve abocado el Gobierno, junto con la subida de impuestos, no cabe duda que van a agravar la recesión en la cual ya estamos. Y lo único que va a compensar algo esa recesión es una mejor situación crediticia, una mejor situación del sistema financiero de lo que está hoy mismo, si finalmente los bancos españoles hacen lo que deben y van a la próxima subasta del Banco Central
europeo y piden 200.000 millones de euros, que sería lo lógico que pidieran. Y si piden 200.000 millones en la próxima subasta y 130.000 que parece que han ido en la primera, serían 330.000 millones, que es probablemente el vencimiento del conjunto del endeudamiento con el exterior de la banca española, del sistema financiero español. Y eso facilitaría el crédito. Es el único elemento positivo que yo veo en este momento para para intentar reducir todos los impulsos bajistas que va a tener la economía española este año. Una última pregunta nos la envía Jorge desde Barcelona y dice: ¿en qué consistiría la intervención económica de una comunidad autónoma según la anunció Montoro? Bueno, no hay más que leerse la Constitución española. Yo no recuerdo ahora los artículos. En el libro, en el último que escribí, lo reproduzco fielmente lo que dice la Constitución en relación con la intervención. Es que esa intervención debería haberse producido desde la propia Constitución de las autonomías. El Estado está obligado a intervenir esas cuentas, pero en la práctica no existe ni siquiera un organismo en la Hacienda Central que sea el que recoja las liquidaciones presupuestarias de las autonomías y discrimine y dictamine si el dinero se ha gastado correctamente o no hasta este momento, o hasta el momento que sea. Por tanto, la intervención tiene que ser por ahí, por el gasto y por los ingresos. Como he dicho antes, como el Estado es el que transfiere el 90%, la Administración Central es la que traspasa el 90% de los ingresos de las autonomías a ellas, procedente del IRPF, del IVA y los impuestos especiales, esa es la mejor de las intervenciones. La que no cumpla, la que no integre las cuentas, la que se desvíe del objetivo, simplemente no se le traspasa el dinero del mes siguiente o del trimestre siguiente. Eso es una intervención, en definitiva, y eso es lo que yo creo que puede forzar a las autonomías a que cumplan con los objetivos de crédito de gasto y de déficit que ellas mismas han aceptado dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pues acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues tanto el éxito de la subasta deuda de hoy como los negros pronósticos del FMI para este año y para el siguiente pues copan las portadas. Expansión: el Tesoro coloca más barato 6.600 millones en bonos a largo plazo. Ya hemos comentado que se trata de un éxito en general europeo, que también... Es europeo, ¿no? Yo creo que al final la decisión del Banco Central Europeo de hacer una subasta ilimitada de dinero a 3 años y al 1% da la impresión de que a toda la banca europea le ha convencido, después de perder un poquito la vergüenza en la primera subasta. Yo creo que van a ir masivamente a la segunda, aunque en este momento parece que hay una liquidez depositada en el Banco Central Europeo de los bancos superior a los 600.000 millones de euros. Sí, el dinero probablemente haya vuelto, pero al menos ese dinero le da a la banca la tranquilidad de que no va a suspender pagos y se puede comprometer a otras cosas. Luego, el FMI, 5 días. El fondo de rescates, el FMI prevé recesión en España hasta 2013. Gran alegría. Y el economista, el FMI prevé 2 años de recesión en España ante la pasividad de la Unión Europea. No sé muy bien qué debería hacer la Unión Europea. Yo tampoco, yo creo que no es un tema de la Unión Europea, ¿no? El creer que la Unión Europea, al mismo tiempo que recorta el gasto, puede poner en marcha políticas de inversión pública, que es lo que están defendiendo algunas personas en este momento, pues es un poquito absurdo. Entonces, ¿de qué sirve? Al final no hay una gran diferencia entre el gasto corriente y el gasto de inversión, contrariamente a lo que se cree. Es más, una inversión mal hecha significa un encadenamiento de gasto corriente para toda la vida, que es mucho peor que equivocarse en la inversión como tal. Y por tanto, mucho cuidado con eso de que la inversión es siempre positiva, que no lo es. En España tenemos múltiples ejemplos, desde algunas de las vías del AVE hasta aeropuertos, de tipo puertos que también se han hecho, que tampoco tienen ninguna lógica. O sea, inversiones públicas hay 1000 que no son rentables, pero que encadenan hoy todavía gasto público, entre otras cosas, por lo menos en intereses, si es que al final se cierran o se dejan de utilizar por falta de rentabilidad. Es que la teoría está de que cuidado con tocar las inversiones públicas porque van a afectar el crecimiento futuro. Bueno, hay que ver si hay inversiones e inversiones. Efectivamente, como en el sector privado. El aeropuerto de Castilla-La Mancha, por ejemplo. O el de Castellón. O Extremadura. O el de León. Es decir, es que hay muchos.
Muy bien. Más cosas. El Fondo de Rescate Permanente de la UE excluirá a Reino Unido, según Expansión, y 5 días. El Fondo de Rescate solo concederá ayudas a los países que ratifiquen el Tratado del Euro. Es decir, Reino Unido queda fuera. Lo que pasa es que, claro, también se está presionando a Reino Unido, por otro lado, para que aumente su contribución al FMI, por ejemplo, para luego rescatar a países europeos, con lo cual... Pero es que el Reino Unido no necesita el Fondo de Rescate. De hecho, el sistema financiero británico fue el que antes entró en suspensión de pagos, casi al mismo tiempo que Islandia, o incluso un poquito antes, porque fue el Northern Rock en Rock, 2007. el primero que de 2007, que quebró sí, en la práctica. Y todo el sistema financiero británico, una parte sustancial, está intervenido. Después, igual que el irlandés y el islandés. Y en el caso de que se necesite más dinero para el sistema financiero británico, pues el Tesoro tiene la capacidad de hacerlo, no tiene las limitaciones que tienen los países del euro, y vía financiación del Banco de Inglaterra, que es como se ha hecho anteriormente, pues se seguirá haciendo. O sea que es absurdo el planteamiento desde mi punto de vista, ¿no? Sobre el sistema financiero, 5 días, Moody's amenaza con poner en revisión al sector financiero global. Antes hemos mencionado que es que está en revisión todo el sistema financiero, incluso el sistema económico. Todo el sistema económico, pues efectivamente, pues todos downgraded, efectivamente. Y terminamos con una noticia preocupante, al menos para la libertad en Internet. Estados Unidos cierra Megaupload por fomentar la piratería. Megaupload es el mayor sitio en el que se subían archivos, algunos con derechos de autor, pero otros no. Pues bien, ha entrado el FBI, lo ha cerrado. Ha detenido a todos los trabajadores, a todos los directivos, y lo ha clausurado. Yo no conozco la ley norteamericana, ¿no? Pero hay una cosa clara, y es que en Estados Unidos da la impresión de que una vez más las leyes se cumplen. La ley será buena o mala, pero que al día siguiente entre el FBI y detenga a los 19 trabajadores de una empresa que parece que se dedicaba a la descarga ilegal, pues verdaderamente a los que vivimos en España, a mí por lo menos me llama la atención. Nos sorprende, sí, sobre todo cuando ahora mismo hay un juez en el Supremo que se está discutiendo si puede intervenir las conversaciones entre los abogados. Es curioso, en Francia se está juzgando también en este momento a uno de los jueces estrella porque se permitió intervenir ilegalmente las cuentas telefónicas de algunos periodistas para saber quién estaba filtrando informaciones en relación con temas que él iba a juzgar o estaba juzgando en ese momento. Caramba. Quiero decir, no somos una excepción, parece que es una cosa muy mediterránea. No me cabe la menor duda. Esto de que los jueces, recordemos lo que fue el Manu Pulita en Italia, y lo que fue una actuación judicial en principio perfectamente justificada contra la corrupción en Italia, como después el propio sistema judicial terminó por corromperse también a través de intervenciones unas veces legales y otras veces ilegales, aunque justificadas por el tenor del tipo de delitos que se estaban cometiendo. Bueno, pues al final resulta que no somos una isla, ¿no? Ni que somos una excepción. Me temo que vivimos pues en la corrupción de la Europa continental. Yo estoy convencido además de que Francia está mucho más cerca de Italia, de España y de Portugal que de Alemania y Noruega. Mucho más de lo que ellos piensan. Por eso el euro a largo plazo tiene una difícil viabilidad, porque Francia no es Alemania. No. Y vamos a ver cómo aguantan los franceses la presión económica de Alemania, y si los franceses aceptan la transferencia de competencias nacionales y de poderes del Estado francés, en definitiva, al Estado alemán. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues don Alberto, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches, y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.